10 años de cárcel para Alejandro Drueta, ex jefe de la policía de drogas peligrosas en la zona sur. Fue jefe de inteligencia de drogas peligrosas, fue jefe de contrainteligencia de la PDI. Ahí estamos viendo en pantalla al momento de escuchar el veredicto. Alejandro Drueta, que fue condenado a 10 años, como decíamos. Él ya estaba en prisión domiciliaria. Este beneficio lo tiene porque tiene un hijo con una discapacidad muy importante y se le otorgó el beneficio mientras se sustanciaba la instrucción. También fue condenado Ignacio Actis Caporale, alias Ojito, un narcotraficante que en el 2012 había sido detenido por Drueta vendiendo pastillas sintéticas en fiestas electrónicas en Rosario, y Drueta, lejos de tenerlo en el radar para observar su vínculo con el mundo narco, a Actis Caporale le ofreció una sociedad, una cooperativa, según dijo Actis Caporale, para vender drogas en la zona sur. Es por eso Actis Caporale, que fue detenido hace 3 años en Buenos Aires. Fíjense, un narco muy buscado, entre comillas, por distintas fuerzas federales, con mucho poder económico, un chico bien, como le gustaba decir a Drueta en las entrevistas que le hacían. Decía, un chico de ojos claros, es un chico bien, decía Drueta, hablando de Actis Caporale. Estaba en México, la policía de Santa Fe en el 2012 lo buscaba, tenía el dato que iba a llegar a Rosario, pero alguien le sopló, como se dice en la jerga, antes. Actis Caporale hizo una escala previa en Brasil, él y su novia, y en ese momento zafaron de ser detenidos. Luego se dedicó al automovilismo, era piloto de carreras de una categoría menor del automovilismo bonaerense, pero con mucho público. De hecho, daba entrevistas como piloto de esa categoría, Actis Caporale, en Buenos Aires, y a todos se le escapó la tortuga, o todos quisieron mirar para otro lado cuando Actis Caporale aparecía hablando en los medios de comunicación. Hermoso, porque era uno de los más buscados, entre comillas, y el tipo salía en televisión dando notas, ¿no? Era piloto y daba notas para los programas de automovilismo. Genial, una cosa increíble. Finalmente es detenido. Actis Caporale enfrenta un proceso judicial. De hecho, fue condenado hoy a 9 años de prisión. Se pliega la figura del imputado colaborador, o también llamado arrepentido, y ahí empieza a contar, digamos, cómo funcionaba su sociedad con especialmente Alejandro Drueta. Fueron condenados además otras 6 personas por esta causa judicial, que obviamente salpican mucho la política, o se politizó mucho en relación a en qué momento histórico Drueta tuvo un poder muy importante dentro de la policía de Santa Fe en el área de antinarcóticos, en el momento en que gobernaba el Frente Progresista Cívico y Social, y que particularmente Maximiliano Puyaro o era diputado provincial o era ministro de Seguridad. De hecho, circularon unas escuchas telefónicas en los últimos días entre Puyaro y Drueta de aquel momento, donde Puyaro lo apoyaba a Drueta por su labor, o lo bancaba por su labor. En ese momento un fiscal de General López lo cuestionaba a la Brigada de Drogas, porque la Brigada de Drogas siempre estuvo desmadrada en General López, la cuestionaba justamente esto, por cogestionar el delito con los narcotraficantes. Y bueno, y ahí Puyaro, en esa escucha telefónica que circuló, lo bancaba. Hay que decir que esa escucha telefónica no fue una escucha interceptada legalmente, era una conversación que el propio Drueta había decidido grabar. Lo hacía con muchos políticos y la guardaba en su computadora, en un archivo de su computadora personal. Cuando se le secuestra la computadora a Drueta y se encuentran muchísimos elementos de valor, también se encuentran estas escuchas telefónicas o estas conversaciones telefónicas que, insisto, no fueron escuchas interceptadas legalmente por la justicia, sino era un hábito que tenía Drueta seguramente para tener como un reaseguro el día de mañana. De nada le sirvió. Drueta fue condenado a 10 años, la Fiscalía había pedido 15 para Drueta,
que fue encontrado responsable como partícipe necesario en el delito de tráfico y comercio de estupefacientes doblemente agravado por haberse cometido mediante la concurrencia de 3 o más personas en forma organizada y por su condición de funcionario público. Para adjuntar un par de cosas que hacen aún más interesante ver en perspectiva la historia de Drueta. Dentro de las conversaciones aparece también Enrico, el senador Lisandro Enrico, que charló con nosotros la semana pasada, del Departamento General López, donde se escucha una fuerte banca, tanto de Puyaro, en ese momento diputado, pues son del 2012 las conversaciones, esas que se encontraron en su computadora, y de Enrico ante un fiscal que pretendía investigarlo por vínculos con el narcotráfico, ni más ni menos. Tuvo una fuerte banca política, de hecho en algún momento se hace muy conocido, por lo menos empieza a sonar fuerte el nombre de Drueta cuando lo detiene Ascaini. Claro. Es el tipo que detiene a uno de los narcos más buscados en pleno momento de la causa Tognoli, donde el narco Ascaini estaba vinculado supuestamente al ex jefe de policía de la provincia de Santa Fe, Hugo Tognoli, y en ese momento, como primer día de ejercicio, como jefe de la División de Drogas Peligrosas del sur de la provincia, en una intersección de rutas, un operativo medio random, detienen a uno de los narcos más buscados, Ascaini, que fue no polémico, fue hasta gracioso también, porque lo tienen con 1 kilo de cocaína, que después se comprobó en los exámenes de laboratorio que era azúcar impalpable, que no era cocaína, lo cual obviamente provocó el pedido de liberación de Ascaini automáticamente porque llevaba 1 kilo de azúcar impalpable. Bueno, cosas muy raras. ¿Qué es lo que hacía? ¿Llevaba 1 kilo de azúcar impalpable? Bueno, Ascaini. Esa es la gran pregunta. ¿Se la chorearon y se la cambiaron? ¿O falló todo el proceso de custodia de la prueba? Que estaba por hacer una torta. Que es lo más probable, claro, una tremenda torta va a ser de Ascaini. Claro, bueno, no, a ver, la presunción es que se la cambiaron, que ese kilo de cocaína se lo quedaron en el medio, Fuerza de Drogas Peligrosas, que conducía, y en su primer día como jefe de Drogas Peligrosas del Sur, Drueta detiene a Ascaini y se produce esa pérdida o esa cuestión extraña que pasó después. Pero como decía Héctor, además hay que tener en cuenta que lo que hacía Ascaini, inclusive bancado por muchos políticos, porque era el cazador de narcos básicamente en un momento, perdón, Drueta, era el cazador de narcos, lo veían como el policazador de narcos, el ejemplo a seguir del jefe policial y con la banca fuerte de Puyaro, el senador Enrico, de Galassi también en su momento, de Rubén Galassi, que era ministro de gobierno, ni más ni menos, que de Antonio Bonfatti, motivo por el cual lo que termina siendo este tipo en realidad era organizar el negocio, detener a uno para liberar caminos para otros, eso es lo que hacía Drueta, ¿no? Algo que está pasando hoy. Algo que está pasando hace como 40 años más o menos, ¿no? Algo que pasa hoy con otros jugadores. No es Drueta, serán... No puedo decir ningún nombre porque me va a traer algún problema, pero tiene otro nombre. No se llama Alejandro Drueta, pero... Algo que ha pasado históricamente en la División de Drogas Peligrosas. Hace mucho tiempo que pasa en Santa Fe y en todo el mundo, que se llama la regulación del negocio. No se combate el narcotráfico porque no se puede, digamos, esto de la lucha frontal al narco es un verso, entonces... Hay regulaciones y regulaciones. Hay una regulación en donde la plata sube hasta lo más alto, hay regulaciones en donde el dinero sube hasta cierto lugar y hay regulaciones en donde muchas veces se crean 2 o 3 gerencias del negocio narco y esas 2 o 3 gerencias llevan adelante una guerra sin cuartel. No ha cambiado mucho lo que era Drueta en el 2012, no por salvarlo a Drueta, que es un delincuente, es un narcotraficante, es un polinarco, pero hoy podríamos decir que tranquilamente, lo digo yo, hay jugadores que están, bueno, lo demuestra la justicia, tantos fallos judiciales, que durante muchos años después siguieron habiendo jugadores que se encargaban de confabular con los narcos, de organizarse con los narcos, y muchas veces el propio al Tognoli, frente del negocio. El propio Tognoli. Tognoli termina siendo condenado por confabularse con confabular con Mendoza, digamos, ¿no? Correcto. Bueno, y Drueta, en ese momento había una presión muy grande en el sur, que era que Carlos Andrés Ascaini y
Aldo Totola Orozco, el otro narco fuerte, de verdad que estaban generando mucha violencia en General López. Y Puyaro, que es de General López, y Enrico, que son de General López, le planteaban eso a la política todo el tiempo. Ascaín y Totola Orozco están generando mucha violencia. Sí. Cuando la política recepciona ese pedido, se ordena, digamos, bajarle la lupa y detener a estos dos. Sí, ¿verdad? Drueta recibe la orden de Sola de que era en ese momento el jefe de drogas peligrosas de la provincia, de por lo menos apuntarle a Ascaín, investigarlo y detenerlo. Drueta no demoró mucho, digamos, no fue tan prolijo, fue y lo cortó en el medio de una ruta, y con el secuestro de 1 kilo de cocaína que después fue, como decías, azúcar impalpable. Para destacar también que las conversaciones que aparecen, porque también generaron mucho revuelo en la política, el ministro Saín vinculó estas conversaciones cuando se hacen públicas la semana pasada y automáticamente sale un audio del ministro Saín hablando peste de la policía de la provincia de Santa Fe y eso genera nuevamente otro capítulo más de un tire y afloje entre distintas fuerzas de la política con todo huele a operación. Ese es el problema que estamos teniendo también. Todo huele a operación. El audio de Saín huele a operación, sí. La publicación de esto huele a operación, la causa de Traferri huele a operación. Todo huele a operación entre la política, ¿no? Mucho lodo. Horrible, horrible. Horrible. ¿Cómo actúan los senadores? Huele a operación. ¿Qué pasa con algunos fiscales? Huele a operación. Todo huele a operación, para no decir prácticamente está ante los ojos de todos la operación. Lo que sí quiero decir es que esas conversaciones no configuran un delito por parte del por entonces diputado Puyaro y senador Enrico. Para nada. Sí dejan al descubierto que la gran mayoría de los grandes jefes policiales narcos tuvieron siempre banca de la política. No se comprueba en ningún momento un vínculo delictual entre Puyaro, que después fue ministro de Seguridad, y que además lo ascendió rápidamente a Drueta cuando es ministro de Seguridad, o el senador Enrico, que lo bancó fuertemente en su departamento también a Drueta. Digo, no hay un delito, pero sí queda en evidencia que estos jugadores, o jugadores solitarios, llaneros solitarios para muchos, o parte de un engranaje en el cual también está metido la política, crecen al amparo de la política. También uno puede decir, bueno, a ver, el ministro Puyaro en ese momento creyó que era un buen tipo y que hacía bien las cosas Drueta, y puede ser, ¿por qué no? Insisto, esas conversaciones no demuestran un delito, pero sí dejan en evidencia que estos tipos crecen al amparo de la política constantemente, ¿no? Totalmente. Y que tienen además la rosca. Te demuestra cómo un jefe policial, asustado porque un fiscal lo persigue, ¿a quién llama? Llama a un senador, que es un actor de otro poder. Llama a un diputado. Entonces demuestra que esa rosca y ese quédate tranquilo, le dice Enrico. Y el senador hace mucho más que lo que debe hacer un senador. Tiene el engrase judicial, tiene el engrase con los fiscales, meten presión al MPA. Digamos, todo eso pasa y esto lo deja muy en evidencia. Digamos, cada vez nos damos cuenta que esto pasa constantemente. Aparte el capítulo de si efectivamente Drueta tuvo o no alguna conexión política que sabía de su actividad ilegal. Que ojalá se investigue si esto fue así. Ahora, naturalizar todo esto, hace 30 años que pasa, acá en Santa Fe y en todo el mundo. Digo, después tenemos un montón de otros problemas conexos, como por ejemplo la cuestión de inseguridad, de homicidios y demás que se están registrando sobre todo en el sur de la provincia, acá en la ciudad también, que viene creciendo con un nivel que es bastante sostenido, por lo menos en el último tiempo, que en algún punto también se vincula con todos estos hechos, que dejan al descubierto también las vinculaciones con la política de todo nivel, digo. Pero es porque además hay una cuestión que tiene que ver con lo de fondo, que lo que decía Héctor hoy me parece que estaba buenísimo. ¿Tiene voluntad la política de terminar o de combatir el narcotráfico? Yo creo que evidentemente no la tiene. Porque por un lado te aparece Rambo o Patricia Bullrich disfrazada de Rambo, o el propio presidente diciendo vamos a hacer la guerra contra el narco, y eso todos sabemos que no sirve absolutamente para nada. Y por otro lado tenés las corrientes más progresistas, que son unos grandes observadores de la realidad, pero a la hora de hacer no hacen un joraca, digamos, que se sientan a decir, no, las armas no van, la militarización no sirve, bueno, genial. ¿Cuánto hemos tenido en Santa Fe, por ejemplo, durante las gestiones del Frente Progresista, foco en centros de rehabilitación, de contención para
gente con problemas de adicciones y familias que tienen algún integrante. No existió, no hay política para eso. No hay política en los barrios vinculada al consumo. Mientras siga existiendo el consumo, va a seguir existiendo quien la venda. Es tan sencillo como eso, y la política lo conoce perfectamente. El problema es que no se ve a nadie de ningún sector de la política que se le prenda una lamparita y diga, che, vamos a pensar una política de Estado para de a poco ir ganando espacio en algunos sectores que son los de demanda, sobre todo de estupefacientes. Esto es utópico terminar con el narcotráfico, porque todos sabemos que es utópico. Sí, el problema que vemos es que mientras más se lo deje crecer, más difícil va a ser más adelante, ¿no? El problema del progresismo y la política en general es que cree que dándole la llaga a la policía para que gestione el negocio se ahorra el quilombo. Y lo que pasa es que cada vez tenés más quilombo porque está vinculado al juego clandestino. Entonces, para apretarte a ciertos jugadores, te tirotean un casino y te matan a un gerente de banco. Y eso genera más violencia barrial. Bueno, se surfió durante mucho tiempo, nos identificó cuando el problema empezaba realmente a explotar, allá 2005, 2006, 2007, cuando realmente empezó a caracterizarse el negocio narco con un volumen muy grande. Es con lo que se dijo acá. Mientras la demanda de consumo de droga esté muy consolidada, el negocio va a seguir. Alguien tiene que venderla y alguien tiene que regular el negocio. El Estado tiene que pensar si lo va a regular legalmente o lo va a regular ilegalmente como hasta ahora a través de la fuerza de seguridad. Y después todo lo que deriva del caso Drueta es es el poco conocimiento en general que tiene la política del funcionamiento de las estructuras policiales vinculadas a la sección de drogas peligrosas. Son jugadores muy vidriosos, muy fulleros, muy rápidos, muchos son muy inteligentes, sirven para ciertos contextos determinados, pero después hay que seguirle con la rienda suelta. Un jugador como Drueta, como Toñoli, pudieron servirle a la política en un momento determinado, pero después cuando pasa ese contexto y hay que ir otra vez o hay que girar la mirada hacia otros asuntos, estos jugadores siguen teniendo mucha piola y terminan como termina Alejandro Drueta. La verdad es que esta causa nos deja una vez más la idea de que la policía regula el negocio. Y mientras la policía regula el negocio y la política no entienda que esa regulación va a generar más y más violencia a medida que pase el tiempo, no va a cambiar nada.